buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Jueves de Bienestar aquí en Sairi. He adelantado la hora porque si no me quedo sin luz y prefería hacerlo con lucecita. Bueno, la sesión de hoy la verdad es que es curioso porque estoy nerviosa a pesar de cuánto tiempo llevo trabajando con mujer asertiva, y eso me encanta porque significa que sigue siendo un reto para mí y bueno, estoy encantada. La sesión de hoy la voy a usar para contaros sobre mi nuevo proyecto online que se llama El Camino de la Mujer Asertiva. Y bueno, en realidad es un proyecto con el que llevo ya 2 años. He hecho ya como 2 versiones en versión presencial de 9 meses y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso. Y gracias a una amiga que me dijo, a ver, ¿qué pasa con las mujeres que no, que no quieren hacerlo en presencial por la situación actual, por demás? Porque a mí me costaba antes un poquito esto del online, ¿no? Ahora ya estoy más que acostumbrada. Entonces, bueno, pues he decidido sacarlo. Voy a hacer una versión más cortita de 6 meses, un poco más intensa y más cortita. Y, y bueno, la verdad es que quiero contaros realmente cómo empezó todo esto, ¿no? Para que podáis entenderlo de una manera rápida y luego ya voy a pasar a la acción. Independientemente de que quieras recorrer este camino conmigo o no, es interesante de lo que voy a hablar, así que te invito a que te quedes. Y bueno, hay 2 motivos por los que yo creé y gesté y parí el camino de la mujer asertiva. Uno, mi propia historia. Y 2, las mujeres que llegaban a mi consulta. Mi historia. Bueno, pues te voy a hacer un resumen porque no me quiero enrollar y yo creo que ya también en alguna ocasión la he contado. Yo vengo de una vida en la que mi posicionamiento era desde la víctima más pura y dañina y además enmascarada, sin ni siquiera tener facilidad como para verlo, ¿no? Estaba totalmente carente de autocuidado, de protección, con incapacidad para poner límites, dependiente del reconocimiento y de la aceptación externa, con lo cual eso me llevaba al agotamiento, claro. Y bueno, vamos, que era una situación de estado de víctima o de movimiento desde la víctima de libro totalmente, ¿no? Pasaba de la sumisión a la agresión. Yo siempre, seguro que me habéis oído decir en alguna ocasión, que para mí la sumisión y la agresión son dos, o la víctima y el victimario son como dos puntitas de una misma energía, ¿no? Que hemos podido mamar desde pequeñas o desde pequeños. Entonces esto pues nos va a llevar a que cuando somos la trabajadora, por ejemplo, en mi caso, me ponían el rol de víctima, y cuando era la jefa, por decirlo de alguna manera, pues me ponían el rol de victimario, porque no sabes funcionar desde otra manera, solo sabes funcionar desde esos límites, y porque de alguna manera pues es como que la esencia pide una especie de compensación. No siempre pasa esto, no en todos los casos de situaciones desde la víctima sucede esto, pero sí que puede ser común, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, este pasar de la agresión a la sumisión, pues me tenía también o sea, es como estar constantemente cambiando entre los roles de poder, ¿no? Que es algo bastante peligroso. Y todo esto a pesar de un camino de autoconocimiento y de crecimiento y de conocimiento espiritual y de interior y de todo, de 20 años. Yo empecé con 20 y algo y tengo 44 años. Lo que pasa que, bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte que en este camino yo decidí, en vez de ir formándome, porque a mí me ha apasionado siempre el ser humano, me ha apasionado siempre la psique del ser humano, el cuerpo del ser humano, me forman millones de cosas. Y estas formaciones que yo iba haciendo, como casi todas las formaciones que yo he hecho son vivenciales, pues me ha ido situando para poder reconocer este rol en mí, ¿no? Hasta llegar a un punto donde verdaderamente sentí un cambio, que fue con el trabajo corporal. Para mí llegar a la bioenergética fue entender cuál era
mm, mi carácter, cómo me relacionaba con los otros caracteres, qué estaba pasando en mi cuerpo. Yo llegué a la bioenergética porque sentía mucho dolor en mi cuerpo. Em, Era como que había hecho mucho trabajo, mucha psicología, mucho desde la parte más mental, y eso pues en el cuerpo no sentía yo que me hubiera llegado, ¿no? Y ahí empecé con la bioenergética, también alguna otra formación básica de diafreo y la respiración ovárica. Verdaderamente la práctica corporal fue lo que a mí me hizo salir del rol de víctima y conectar con el auténtico merecimiento, conectar, permitirme mi proyecto de vida, permitirme todo lo que había deseado, ¿no? Entonces, pues desde ahí yo decidí que esto tenía que llegar a las mujeres, ¿no? Porque en realidad la víctima no deja de ser más que una patología de la energía femenina. Y, y bueno, pues por desgracia, pues más común de lo que nos gustaría a las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, pues las mujeres que venían a mi consulta. En los últimos años, los dos tipos de situaciones por las que venían las mujeres a mi consulta eran mujeres que llevaban tiempo en un camino de crecimiento espiritual, de autoconocimiento, y que atrapadas, y lo digo con toda la claridad, por la New Age y por situaciones de personas que supuestamente trabajan con energías, mundo espiritual, etcétera, etcétera, pues habían aprendido un montón de frases hechas, de creencias o justificaciones sobre ellas mismas, que lo único que habían conseguido era llevarlas hasta el infinito y más allá de su propia esencia. Es como que todas sus acciones, todas sus creencias, todas sus supuestas emociones estaban eh, justificadas con una frase. Digo New Age y espero que nadie se sienta ofendido o ofendida por describirlo de alguna manera, porque yo creo que se puede entender a qué me refiero. Nada es bueno ni malo, sobre todo para mí, nada es bueno ni malo. Ni la New Age es buena ni mala, ni la psicología clásica de la universidad es buena ni mala. Pero bueno, sí que hay ciertas cosas o ciertas maneras de llegar a ciertos sitios que están o han generado en estas mujeres con las que yo me encontraba una... O sea, es como que en vez de poder sanar la peli que ya se habían creado de ellas mismas para sobrevivir, como todos hacemos, pues lo que habían conseguido es que les metieran otra peli en su cabeza. Con lo cual lo que estaban es hecha un lío, porque estaban completamente desconectadas de su esencia y con dos pelis distintas que depende de dónde fluyera la historia, pues se iban para un lado o para el otro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, mujeres que no tenían ningún tipo de camino de autoconocimiento, de crecimiento personal, que llegaban a mí por diferentes motivos. Mujeres que sí que habían tenido caminos de crecimiento personal, pero que en cualquier caso no conseguían gestionar su mundo emocional. No se conocían, no se aceptaban ni amaban, no se querían, no se cuidaban, no se priorizaban. O sea, en definitiva, para mí estaban como desconectadas del merecimiento, ¿vale? Vuelvo, o sea, es como que hay esos fondos, ¿cuál es el fondo del fondo del fondo? Pues no sabemos quién fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos si es un tema de merecimiento, si es un tema de... bueno, no importa, o sea, de desconexión de la esencia. Para mí las dos claves del fondo es la desconexión de la esencia y la falta de conexión con el merecimiento, ¿no? Si estamos desconectados de la esencia, desde luego que no nos vamos a sentir muy conectadas con el merecimiento, ¿no? El merecimiento básico. Bueno, estos son los motivos por los que cuando estas mujeres empezaron a venir a mi consulta y yo me daba cuenta de todo esto, pues decidí generar, por estos dos motivos, decidí crear el Camino de la Mujer Asertiva, uniendo toda mi experiencia. O sea, es como, vamos a ver, si yo ya he pasado, nadie está en el sitio perfecto, pues si estuviéramos en el sitio perfecto no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio. Pero sí que es cierto que mi experiencia de vida, mis vivencias, me han llevado a recorrer un camino por el que poder ver cuál es el funcionamiento, los autosabotajes y ver cómo hay que
afrontar el rol de víctima desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la parte más mental es necesario, desde el subconsciente con las creencias y sobre todo desde el corporal. O sea, si no pasa por el cuerpo, esa reconexión con la esencia y ese merecimiento, no hay manera de que la cosa cambie. Y luego, pues eso, no solamente poner mis experiencias, sino mis formaciones, porque esto de, pues como tengo experiencia en esto, voy y saco un curso y en realidad no tengo ni idea y empiezo a cagarla, pues a mí no me parece muy práctico. En mi caso no es así y me gusta decirlo, porque es importante que nos informemos con qué personas nos acompañamos o nos dejamos acompañar, ¿vale? Que eso es muy de víctima, no informarse, por eso lo digo. Entonces, mi formación en análisis transaccional, que es psicología humanista, bioenergética, que es práctica corporal, coaching feminista y coaching sexual, en respiración ovárica, en meditación mindfulness, bueno, yo qué sé, hipnosis, millones, millones más, y digo millones, pero es mi parte andaluza que habla así, pero es que son muchas. Y entonces todas esas formaciones, toda esa experiencia mía personal y toda la experiencia de ya los acompañamientos en individual, lo que hice fue crear toda una movida, que es la que os trato de compartir hoy, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el programa de la mujer asertiva online? Tiene una duración de 6 meses, lo voy a hacer de enero a junio. Esta versión va a tener como 3 acciones, ¿no? Una va a ser un sábado al mes, 3 horitas de 10 a 1 de práctica corporal. Vamos a hacer bioenergética, vamos a hacer respiración ovárica, bueno, esto que ya os he comentado. Un martes al mes de 2 horas de disfrutar de la magia que se genera en los círculos de mujeres, donde vamos a ver dudas del cuadernillo, vamos a ver cómo nos estamos sintiendo emocionalmente, vamos a ver dónde estamos atascadas, vamos a poder escuchar a las compañeras con respeto y escucha activa, sin opinologías, eh, cuál está siendo su experiencia, y eso nos va a enriquecer a todas y va a estar acompañado por mí, pues como una experiencia con un acompañamiento emocional y lo más amoroso y cuidado posible, ¿no? Es maravilloso disfrutar de lo que se llama en mindfulness la humanidad compartida, ¿no? Entender cómo los procesos, hay veces que nos sentimos como que estamos solas en el mundo, porque nos pasan cosas que no podemos compartir o que nos da incluso vergüenza compartir con otras mujeres, incluso con nuestras propias amigas. Y en estos grupos donde no nos conocemos, donde no hay esa cosa de que es mi amiga, mi prima o quien sea, pues nos permitimos abrirnos y expresar nuestra vulnerabilidad. Esta sería la acción 2 y la acción 3 es que yo os voy a dar un cuadernillo al mes. Este cuadernillo, bueno, yo lo llamo cuadernillo de autoconocimiento o autocoaching, que vende más. Y entonces ahí es donde vas a ser tú la protagonista. Es un cuadernillo donde vas a tener explicación del proceso, una explicación de por lo que vayamos yendo, de temas por los que vayamos andando, que ahora os los voy a contar. Vas a tener preguntas enriquecedoras para cuestionarte y para entenderte. Y vas a tener también alguna práctica escrita o alguna práctica corporal que no te va a llevar mucho tiempo y que te va a asegurar un profundo conocimiento de ti misma, ¿no? Esto, lógicamente, este autoconocimiento es el que va a generar una buena autoestima, y esa buena autoestima es la que va a conectarte con el merecimiento y con el empoderamiento, que se lleva mucho esta palabra, y no vamos a ser nosotras menos que unas buenas empoderadas. Es que estas palabras tan manidas huyo de ellas, ¿no? Pero luego por otro lado es como, ¿y qué pasa? ¿Las demás se empoderan y yo no? Pues no. Bueno, entonces te cuento un poquito sobre las 6 sesiones para no enrollarme mucho. La primera sesión, bueno, decirte también que estas sesiones siempre se van a quedar grabadas, de tal manera que si tú este sábado te da el punto de irte con la bici por ahí o irte al monte o te ha salido un curso o te surge cualquier cosa, pues la sesión está grabada, la puedes hacer a tu ritmo. La de compartir, pero en principio no las voy a grabar porque me parece como algo personal, a no ser que todas estemos de acuerdo.
y queramos que se grabe, ya se verá. Pero en principio la de práctica corporal sí. También tienes la opción de tener alguna sesión individual conmigo en caso de que te pierdas la de compartir, pues veríamos a ver cómo se puede organizar. Todo esto hay que darle una vuelta. Bueno, las 6 sesiones. Una, enraizadas en la vida. En esta primera sesión lo que vamos a ver es qué es la mujer asertiva, cuáles son los derechos de la mujer asertiva, cómo enraizarnos en la vida. Vamos a ver lo que es la inteligencia emocional y las 2 triadas básicas para poder conectar con tu verdadera mujer asertiva, que es la conexión que hay entre pensar, sentir y actuar, y la conexión que hay entre sumisión, asertividad y agresión. Vamos a encarnarnos, vamos a rendirnos al vacío y sobre todo eso, vamos a encarnarnos y enraizarnos y a empezar a conectar con toda esta verdad. En la segunda sesión se llama Habitando a mi mujer salvaje. Para mí lo más prioritario es que tú encuentres cómo es tu mujer salvaje, porque yo no sé vosotras, pero yo estoy muy cansada de que me digan estas cosas que leemos por las redes, ¿no? Una mujer salvaje nunca hace no sé qué. Una mujer salvaje es la que anda por el monte a oscuras y siente la naturaleza. Bueno, a ver. Una mujer salvaje es la que aúlla como una loba. Bueno, pues yo cuando conecto con mi parte más animal resulta que soy un gusano que va por la tierra con capacidad para poder oler y sentir las cosas y de aullar ni pío, ¿no? Entonces, pues que puedas verdaderamente reconocerte a ti como tu parte salvaje que está... vamos a trabajar con el primer centro, con nuestra zona de nuestros órganos sexuales, conectar con ese animal. También veremos nuestras creencias limitantes con referencia a todo lo que no nos puede conectar con esto, nuestros roles aprendidos y las necesidades que tenemos en común, ¿no? Como para conecto con mi mujer salvaje, pero no voy repartiendo lechugazos por la vida, sino que conecto con mis propias necesidades, que bueno, es algo que como ya sabéis, sobre todo las mujeres, tenemos bastante... estamos muy pendientes o nos han enseñado a estar muy pendientes de las y los demás, ¿no? Entonces es muy importante que al conectar con nuestra parte más salvaje, conectemos con nuestras auténticas necesidades y también podremos conectar a partir de ahí con las auténticas necesidades de los demás y de las demás. Tercera sesión, enciendo el fuego de mi corazón. Vamos a trabajar con toda la zona del tórax, del plexo y del corazón, con lo que es el segundo centro. Vamos a ver lo que es la coherencia cardíaca, los valores. Vamos a analizar lo que son las corazas, cuando estamos acorazadas y cuando no, si esas corazas son saludables o son de protección, si nos las podemos quitar cuando queremos ir con el corazón abierto, pues poder deshacerlas y poder amigarnos con estas corazas para poder verdaderamente movernos desde el corazón y no desde el miedo. Y vamos a ver también nuestras fortalezas y cómo alquimizar la vida desde el corazón, teniendo como la mente al servicio del corazón y que sea nuestro corazón el que alquimice las emociones y las situaciones que vamos viviendo. Cuarta sesión se llama autoconocimiento, porque tiene 2 motivos, o sea, tiene una parte de autoconocimiento interno, por decirlo de alguna manera, y otra parte de autoconocimiento desde nuestra sexualidad. Vamos a trabajar con nuestra mente, con nuestra cabeza, con el tercer centro, con nuestra intuición, con nuestra conciencia y conciencia, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar el autoconocimiento? Pues desde conectar con nuestra verdadera esencia, desde saber cuál es mi esencia, sin que nadie me la cuente, investigando también nuestra propia sexualidad y teniendo muy en cuenta la asertividad sexual. Y aprenderemos a hacernos el amor a nosotras mismas. Bueno, aprenderemos una de las maneras. Caricias y autocuidado sería la última sesión. A mí me parece una sesión súper importante. Me parece que me he saltado una. Sí, vivir con coherencia sería la quinta sesión. La quinta sesión trabajamos con los 3 centros, generando coherencia entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar.
veremos qué es la coherencia, cuánta conciencia real tenemos de la coherencia interna que tenemos o no, o de lo dependientes que estamos de la coherencia externa, incluso infravalorando la nuestra propia. Trabajaremos con el perdón y sobre todo con la regulación emocional. Para generar esa coherencia necesitamos regulación emocional, ¿vale? Y luego, pues, la última sesión, pues, tiene que ver con las caricias y el autocuidado. Yo lo titulo Me cuido, cuido y comparto. O sea, pero primero me cuido, porque si no, no puedo cuidar y compartir, ¿vale? Veremos qué son las caricias para como la parte más, bueno, pues desde el análisis transaccional, la psicología humanista, las caricias no son solamente las físicas, sino que hay caricias positivas, caricias negativas. Bueno, veremos todo esto, veremos si tenemos permiso a dar y recibir caricias, quién y cómo nos dieron caricias de pequeñas, cómo nos vendemos por recibir caricias. O sea, es una manera de conectar con el verdadero autocuidado, desde esa conciencia, ¿no? Y sobre todo cómo pasar a la acción en el tema del autocuidado. Perdón un segundo. Ya estoy de vuelta. Y también veremos cómo poder compartir nuestra energía a nosotras mismas, compartirla con los demás sin agotarnos, ¿no? Esto que tanto necesitamos. Entonces, bueno, como veis, son 6 sesiones y aunque la mujer asertiva es aquella que recoge lo nuestro y lo del otro y es capaz de dar una respuesta, en este pack nos vamos a centrar en nosotras más que en el otro, porque me parece que es básico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este programa online con otros programas online? Para mí la diferencia es la profundización en los temas. O sea, primero, hay una base de experiencia, hay una base de conocimiento que permite que la parte teórica no solo sea decir, es que tú te lo mereces, es que te tienes que cuidar, es que tienes que dedicarte tiempo para ti. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en las redes y nos ha dado la risa por decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Pues no, ver verdaderamente qué está pasando. Es como poner luz a esas partes de nosotras que nos hemos puesto sin darnos cuenta en la oscuridad para que esto no pueda estar sucediendo. Ya sean creencias limitantes, ya sea lo que sea, ¿no? Se trata de eso, no de decirte que te tienes que cuidar, que eso ya lo sabes tú. Eso por un lado, ¿no? La profundización en estos temas, ¿no? Desde la parte más teórica y luego la práctica corporal. O sea, la práctica corporal es como si yo todo este conocimiento lo dejo en la mente y no me atraviesa y no dejo que me atraviese y que se incorpore en mí, no va a haber ningún cambio, no lo va a haber. O lo puede haber, pero puede haber muchas recaídas, o lo puede haber en mucho largo tiempo. Entonces, por eso para mí estos 6 meses es tan importante y por eso para mí creo que este programa verdaderamente tiene esta diferencia, ¿no? La práctica corporal. Bueno, os he dicho que una de las cosas que, o sea, la bioenergética, de esta práctica corporal se va a basar en la bioenergética. La bioenergética tiene, para ir terminando, ¿no? La bioenergética tiene como base que todos los impactos emocionales que hemos recibido en nuestra vida se ha quedado a modo de bloqueos en nuestro sistema energético. El bloqueo energético genera tensión corporal, la tensión corporal genera dolor y bueno, pues desde ahí es muy difícil generar cambios, ¿no? Por eso yo os decía que yo en mi vida sentía que había hecho mucho trabajo de autoconocimiento, entendía las cosas, pero mi vida no había cambios. Yo me seguía sintiendo víctima, yo me seguía sintiendo con dolor en mi cuerpo, y que fue este trabajo con la bioenergética el que me ayudó a desbloquear mi cuerpo, a poner atención y conciencia corporal de cómo está mi cuerpo, cómo son mis posturas, dónde me bloqueo, cómo está mi respiración, si estoy colapsada,
si no estoy colapsada, si estoy enraizada o voy volada por la vida. Todo esto es verdaderamente un regalo para que conectemos realmente con nuestra esencia y conectemos con el auténtico merecimiento, ¿no? Quiero explicarte con respecto a la respiración ovárica. Hay diferentes tipos de respiración ovárica. Yo he hecho formaciones de Tantra, de Tao, donde se trabaja con respiración ovárica. Y también he hecho la formación con Sayiva Hurtado de respiración ovárica, alquimia femenina. Entonces me gustaría leerte cómo explica ella esto, ¿no? Son 2 minutos y me parece, o sea, es como que primero por reverencia a, o sea, por reverencia no, por respeto a las creaciones y las criaturas de las demás personas, y porque no hay mejor manera de explicar un método que el que uno conoce, como yo estoy haciendo ahora con el mío, que es una mezcla de X. Pues ella también en su día hizo una mezcla del Tao y de diferentes técnicas y generó esta formación tan maravillosa, ¿no? Entonces quiero leerte directamente la explicación que ella da. Dice, ¿qué es la respiración ovárica? Los ovarios, el útero y los senos son la parte de la anatomía femenina con más potencial energético de todo el organismo. La técnica de respiración ovárica reúne diferentes secuencias que nos ayudan a contactar con esta energía y aprender a utilizarla en pro de nuestra propia sanación y poder compartirla con otras mujeres. Es un proceso de sensibilización, conciencia, limpieza y purificación energética. En la primera etapa de la respiración se busca entrar en contacto con nuestra voz interior para poder registrar cómo nos encontramos en el presente, en el aquí y ahora, y una vez hecha esta toma de contacto con esta energía, entramos en una faceta segunda de distribución y sanación alquímica. Y este proceso nos permite mantener el flujo energético de nuestro cuerpo fluido y libre. Y así no solo prevenir y tratar enfermedades, sino también vivir una vida más plena y fértil. La mayor parte de esta técnica está dirigida a llevar a la mujer a tomar conciencia de su infinita fuerza, pues la mujer es la fuente creativa del universo, es el gran útero creador, donde todo lo que se siembra florece, y esa energía que solventa su vida proviene de los óvulos que generan en los ovarios. La capacidad de crear y generar vida viene del fuego que vibra y se enciende en nosotras desde nuestros centros sexuales y crece y se esparce a través de los demás centros para generar la conciencia y el despertar del ser interior. Cuando una mujer cede su poder, cede su energía creativa y se deja penetrar indiscriminadamente, no solo por hombres, sino por el entorno. Y pierde ahí su energía vital y su poder personal. Como yo os comentaba antes, se desconecta de su esencia. La búsqueda de esta técnica es llevarnos a contactar de nuevo con nuestro poder personal, lo cual activa inmediatamente a la sanadora o maestra interior, que es realmente en quien nos debemos apoyar para realizar el tránsito de esta vida alineadas con nuestra misión. En la práctica de la respiración, tanto en consulta como en grupo, nos orientamos a llevar a la practicante a alinear la mente, las emociones y el cuerpo, y a través del contacto con ellos poder desbloquear los otros cuerpos, retomando la unidad y llevando a la persona a la integración de sus distintas partes. Muchos de los bloqueos con los que nos encontramos en el cuerpo vienen dados por creencias, introyectos, nuestra raza, bueno, pues lo que hemos estado viviendo, ¿no? Durante la práctica de la respiración ovárica se aprende distintas técnicas tántricas y taoístas para poder alquimizar y depurar las capas mentales, emocionales y físicas que nos alejan del ser. Las técnicas de la respiración ovárica nos aportan herramientas de trabajo personal con las cuales poder desprender los diferentes paradigmas de la mente y así poder modificar la emocionalidad y sanar el templo sagrado de nuestro cuerpo. Es planetariamente urgente que la mujer sanemos y alineemos nuestra feminidad, integremos nuestra masculinidad y resignifiquemos la sexualidad. Este es un llamado a las mujeres a recuperar y vivir su potencial femenino que está latente bajo capas de nuestras mentes, emociones o desarmonías de nuestros cuerpos. No especifica
cómo es exactamente, cómo vamos a hacer la respiración, porque eso lo vas a tener que vivir in situ, pero por aquí va la cosa. Como veis, toda mi parte teórica está también relacionada. Yo toda la parte teórica la he creado desde todas estas formaciones que he hecho y también siguiendo mucho un libro maravilloso que habla de la mujer asertiva, que está hecho por las Olgas Cañizares y no me acuerdo la otra, está escrito por ellas y que es verdaderamente maravilloso. Y para mí fue mi guía, llegué a él justo en el momento en el que estaba creando este proyecto, o llegó él a mí, mejor dicho. Así que nada, bueno, daros las gracias por haber escuchado todo esto. Pediros que si queréis más información podéis entrar en la página web en www.sairi.es. Ahí podéis ver en la misma home, en la página principal, bajáis un poquitín y ahí está la información para ver más sobre el curso, toda la explicación de todo el programa de Mujer Asertiva Online. Y ahí mismo podéis reservar vuestra plaza y dejar pagada esa primera sesión. Y si tenéis cualquier duda podéis escribirme a info@sairi.com. Y también deciros que el día 20 de este mes a las 7 de la tarde voy a hacer un webinar gratuito que se llama Es hora de darte el sí. También en la página web puedes apuntarte a este webinar en el apartado de eventos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, espero que os encante y espero que, bueno, conectéis y podáis sentir vuestra necesidad y si este es el momento de emprender este proceso. Muchas gracias y un besazo enorme. Adiós.